Eu estou aqui com uma senhora que tem uma história bastante interessante, porque ela, quando chegou aqui ao templo, durante quanto tempo você estuvo no templo, pero haciendo as coisas aí? A mi manera. A sua maneira. A mi manera, señor obispo. Así es, fueron 5 años, señor. 5 anos. 5 años. Que foi o que lhe trajo à igreja? Me trajo la maldición familiar, porque en mi familia existía esa maldición de la vida sentimental, depresión, desempleo, que toda mi vida había vivido de arrimada. Y Toda su vida. Toda mi vida. Hasta en ese instante que ya tenía yo 40 y algo de años, desde los 5 que yo me acuerdo hasta esa edad, siempre viví de arrimada en casa de un tío. Pero usted es una profesionista. Sí, tengo mis estudios profesionales, hablo idiomas, pero aún así de arrimada. Ou seja, luchar usted sempre luchou, Toda la vida. pero sempre vivendo de arrimada. Siempre en el fracaso. Una vida totalmente fracasada, una desgracia de vida. Ou seja, podemos dizer que le chamavam de la arrimada. Exacto. De la arrimada, la endeudada, la de mal carácter, la enojona, la gruñona, el pato feo de la familia. O sea, tenía apodos todos los que se podían E imaginar. isso é o feio, não? Sim. Quando a pessoa ela recebe da própria família, de pessoas cercanas, essa classe de De calificativo. calificativos. Sí, Ou seja, es muy triste, muy deprimente. Y pues yo vivía así viví casi toda mi vida. Inclusive hasta visitaba casas de limpia, iba a que me leyeran el tarot, el horóscopo. O sea, yo buscaba en los lugares equivocados una solución a mis problemas. De Dios no quería saber nada, porque para mí Dios no existía, era pues la imagen en el crucifijo, y pues Él no se manifestaba en mi vida, Él no me entendía, Él no me comprendía. Y llegué así a la iglesia, así llegué al Templo de los Milagros, y bueno, se abrió una puerta, pero por 5 años yo hice lo que yo quise. No quise obedecer, tomaba los sobres de diezmo, apartaba, pero después sacaba el dinero de los sobres. Decía, bueno, Dios no lo necesita. O ahorita yo tengo un problema, la siguiente quincena yo te lo repongo. Dios entiende, Dios me tiene que comprender. Y siempre buscaba esas justificaciones, siempre andaba buscando justificaciones para todo. então você agarrava os sobres Sí. e los entregava Sí, y vacíos, vazios. vacíos. Ou seja, que podemos dizer, usted era Jacob da vida. Yo era una engañadora, vivía, no solamente decía las mentiras, las vivía, porque incluso cuando llamaban a las personas a consagrar a los diezmistas, a hacerles la unción, a orar por ellos, yo iba y me paraba. O sea, yo vivía fingiendo todo el tiempo. Acércate aqui, senhora. Ponga atenção, você que está aí. Veja o que eu estou falando e o que ele está falando. O que é a persona que vive el engano. Ele fingia que era uma persona de fé. Ele fingia. Ele fingia. É como nós, pastor Leandro, falamos hoje à noite, allá em Tacubaya, de las pessoas que fingem, não? Se disfrazan. Se disfrazam. Se disfrazan. Se disfrazam como Jacob se disfrazou de Esaú. Hay quien se disfraza de que cree, se disfraza de que es fiel. Ella se formaba ahí para recibir la consagración, Sí. pero era un Jacob por dentro. Não, pero lo interessante é isso, porque você agarrava ele sobre e venia e entregava Y ele lo sobre. entregaba vacío. Porque Mas você, por exemplo, digamos, você subia no altar e orava, oh Deus, tu me tienes que bendecir. sí, y yo le reclamaba a Dios, mi vida no cambia porque tú no me entiendes, porque tú Ah, no te Dios no le pones en- entendía. tú no te pones en mi lugar, tú no estás viendo lo que yo estoy sufriendo. Assim você lhe Yo dizia. así yo me ponía en una actitud muy prepotente porque tenía el ego de pues, ser profesionista, de hablar idiomas, de ser egresada de una escuela muy prestigiosa aquí en México particular. Entonces ese ego estaba hasta el techo y todos tenían que hacer lo que yo quería, hasta Dios. Hasta Deus. Hasta Dios. Él tenía que bajar y ponerse en mis zapatos, entenderme y resolverme mis problemas. Yo no tenía por qué mover un dedo, él era el que tenía que hacer las cosas. Ese era mi concepto en esa época. Y así me la pasé por 5 años. Não, é impressionante. E há tanta gente que de pronto vive dentro dessa condição, que ela está dentro da igreja. E a pessoa diz assim, pero minha vida não cambia.
Y todos tienen la culpa. Dios tiene la culpa, yo no. Deus Soy tem, inocente. a igreja, La iglesia, o bispo tem a culpa, el obispo, los obreros que no me entienden. os obreiros, Si todo el mundo tenía la culpa. Para mí todos eran culpables, menos yo. Yo era la víctima. a vítima. Yo era la víctima. Y así me la pasé 5 años 5 anos dentro da igreja. dentro de la iglesia. E era consagrada, Y era consagrada. e tomava os sobres na Tomaba hogueira los sobres de santa. hoguera santa, los regresaba vacíos. Yo pedía que me atendieran y que me escucharan. Me daban la orientación los hombres de Dios. Y al rato salía, es que ellos no entienden, es que ellos no saben lo que yo estoy viviendo. Y así pasé. Y en esos 5 años tuve 2 intentos de suicidio dentro de la iglesia. Dentro da igreja. Dentro. Quando foi que lhe caiu o 20? Fue cuando mi papá fallece, mi hija se va de la casa con su novio embarazada y yo me quedo sola, completamente sola, desempleada y casi en condición de calle, con todo y título universitario, con todo y los idiomas, para sostenerme porque no se me abría ninguna puerta. Empecé a vender chicharrones afuera de una escuela y a recoger botellas de PET. Ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, bueno, ¿cómo llegué hasta aquí? Y empecé a recapitular todos mis errores, empecé a ver hacia adentro. Me acordé muchísimo de palabras de fe que me dieron todos los pastores con los que había yo tenido contacto en esos 5 años. Y dije, ok, pues ya no tengo más que hacer, ya no tengo a dónde ir, y pues de aquí o continúo y me voy en condición de calle, o me humillo, voy a pedir otra vez a mi tío apoyo para estar de arrimada y cambio, porque la que tiene que cambiar soy yo soy la que está mal. Ahí fue donde lo entendí completamente todo. Y efectivamente me humillé, fui con mi tío, me dejó vivir 1 año 10 meses en su taller de costura. Bueno, en lugar de estar en una casa, estaba en un taller durmiendo en un suelo sucio, y empecé a meditar en todo lo que me hablaban en la palabra de Dios, empezando por el diezmo. Dije, ahora sí, voy a empezar a hacer las cosas bien, porque si Dios es el Dios que yo he visto, que se manifestó en muchos testimonios en la iglesia en esos 5 años, pues tiene que acontecer algo en mi vida, porque si no, un siguiente intento de suicidio y ya no lo cuento, definitivamente. Y lo primero que hice fue me acerqué al altar y hice un voto con Dios. Solita. Solita, sin que nadie me dijera nada. A solas A com Deus. solas con Dios. Ahí empezó mi caminata a solas con Dios. Hice mi voto de ser diezmista. Fue un voto especial que yo hice con Él, porque en esa época pues nada más juntaba 50 pesos. Dije, ok, el 10% son 5 pesos, pero ahora tengo que recuperar el tiempo perdido, porque ya perdí 5 años, entonces hay que correr. Hago mi voto, 20%, Señor. De aquí a que el Señor me abra una puerta de un trabajo, porque esa era mi primera necesidad, tener un trabajo para sostenerme y para salir de esa situación tan humillante. Y pues sí, así fue, empecé. Se vino precisamente en 2013 la campaña del vado de Jaboc, y fue cuando generé mi sacrificio. Voy con todo, con la plena confianza de que voy a hacer las cosas bien, que Dios me va a escuchar y a limpiar todo lo que yo tengo, porque si yo no empiezo a cambiar, si ese cambio no empieza en mí, esto no va a funcionar. Isso é o que nós queremos que todas as pessoas entendam. O sea, não é o hecho de la persona venir ao altar para depositar um valor, se ela não toma a decisão de depositar a vida. La vida, la confianza y todos los problemas. Porque si uno no empieza a practicar lo que la palabra de Dios nos enseña, esto no funciona. Y así fue lo que yo hice. Generé mi sacrificio, lo entregué en esa campaña y Dios me abrió la puerta de un trabajo en el que, gracias a Dios, sigo ahí desde hace 8 años. He tenido bendiciones impresionantes en ese trabajo y de ahí encontré el camino. Dije, esta es lo que tengo yo que hacer, este es el cambio de actitud que tengo que tener. Porque si yo empiezo a trabajar en mi interior, Dios definitivamente va a hacer su parte. Y de ahí pues se vinieron otras campañas. Después del trabajo vino otra campaña para sacrificar por la vida espiritual, porque ahí entendí que el cambio tenía que venir desde adentro, que yo ya no podía seguir siendo la misma, mis mismos pensamientos, mis mismas actitudes, mi mismo carácter, no podía seguir siendo la misma.
sacrifiqué por el Espíritu Santo, Dios bendijo. Después ya vino otra campaña por la economía, en la que también Dios bendijo y me concedió un departamento nuevo, hermoso el departamento. Mismo año otra campaña, Dios me pidió, pero me pidió para otra cosa, porque yo estaba juntando para amueblar el departamento y Él me pidió ese sacrificio. Me dijo, yo quiero que sacrifiques por esto. Y me dio las condiciones para comprar los muebles y hacer todo. Y así ha sido hasta el punto de la vida sentimental. Que esa fue otra. Que era la maldición que Que era usted la traía. maldición, exactamente. Era la maldición. Y en esa campaña, pues ahí también fui con toda mi fuerza. Yo hablé con Dios y se lo dije, Señor, yo ya entendí el camino, ya entendí que el sacrificio no es solo económico, también es lo espiritual. Tú sabes lo que yo quiero en mi vida, pero yo quiero un hombre de Dios. Yo quiero esa bendición de conocer una persona que sume a mi vida espiritual, porque ya sé lo que es la vida espiritual, que no tiene nada que ver con la vida física, que no tiene nada que ver con lo demás. Los demás son bendiciones, pero la vida espiritual es lo más importante. Y yo quiero a alguien que venga a sumar. Mis deseos, mis anhelos de un hombre alto, guapo y de ojos azules y demás, que se queden atrás. Tú escoge